10 de la mañana, 43 minutos. Aquí estamos, en la Tucumana de mañana, arrancando una nueva semana. Mes de agosto, cielo cubierto en Tucumán. Y la temperatura, 13 grados, fresquito, pero lo que está candente son las cuestiones vinculadas con la economía, con el dólar y con cierto temor. A ver, con la suba del dólar y todo este movimiento que hubo en estos últimos días antes del fin de semana, anticipan alzas en los alimentos. A ver, el dólar subió un 14% en el mes de julio. A ver, vamos a hablar con el que sabe, con el señor Horacio Robelli, para que nos dé su proyección, de acuerdo, por supuesto, a su conocimiento como economista. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte. Buen día. Qué Ana, sabes que el gusto es mío. Saludos a vos, a todos amigos de la radio La Tucumana. Mi querido Horacio, hablando del día a día, de lo que le importa a la gente, hablando del precio de los alimentos, no podemos dejar de hablar del dólar, que subió un 14% en el mes de julio, y por ahí eso no se refleja en los números de la inflación, y al mismo tiempo, si vos tenés ese parámetro, también no se refleja en las negociaciones salariales, en las paritarias y demás. ¿Cómo ves el panorama? Y como lo estás contando vos, fíjate, las industrias automotrices, es cierto que ellos tienen un alto componente importado, Sí, o directamente importan el vehículo. claro. Ellos ya reconocieron que aumentaron el precio final de los automóviles Sí, un 12%. Vos dijiste sí, aumentó un 14%, bueno, ellos aumentaron un 12%. Te das sí. cuenta que hay una relación directa. En mayor o menor medida pasa lo mismo con los alimentos y los enseres personales. El Está problema todo es más que caro, ¿eh? Vos te vas al súper, a la despensa, o sea, todo está más caro. todo está más caro y va a estar más caro todavía porque esto ya no se frena más. Este hecho de la suba del dólar no se frena más porque lo hemos hablado muchas veces contigo. Este gobierno está quebrado financieramente. Financieramente no puede pagar los intereses de la deuda. Claro, es lo que se viene Mirá, ahora, claro. fíjate lo siguiente. Ellos recibieron el 15 de abril, el Fondo Monetario Internacional le había dado 12.000 millones de Sí, dólares. sí. Esos 12.000 millones de dólares, ellos dijeron que era para mejorar la reserva del Banco Central. En realidad es para fugar, digamos, que en esto quiero ser claro. Cuando en diciembre del año 2024 las reservas del Banco Central eran 31.000 millones de dólares. El 11 de abril del 2025 las reservas habían bajado a ser 24.700 millones de dólares. O sea que ahí se habían perdido 6.300 millones de dólares. 6.300 millones de dólares de reservas internacionales se perdieron hasta el 11 de abril, del 2025. Ellos dicen ese día, después que vendieron 398 millones de dólares en un día a los amigos, Sí. le vendieron dólares a los amigos, dijeron, bueno, nosotros vamos a ir a una banda de flotación y vamos a comprar cuando la banda perfore el piso, o sea, por debajo de los 1.000 pesos. Y vamos a vender cuando supere el techo. En ese momento 1.300 pesos, ahora está 1.450. Bueno, ¿Cómo esto? dijeron... Bien, ¿cómo es esto de los 1.400? De la Claro, banda, de la es el banda. techo. Claro, el Claro, techo. ahora, en ese momento era 1.300 el techo, Sí. la banda era 1.300, ahora no. Ahora es 1.450 el techo. Bien. Pero cuando perforaban, recién ahí ellos iban a vender, dijeron. Sí. No cumplieron. Son mentirosos, no cumplieron nada. ¿Por qué? Yo dije que se habían perdido 6.300 millones de dólares hasta el 11 de abril, ¿verdad? Claro, sí. Con la banda de flotación ellos decían que no se iba a más dólares. Es mentira, se fueron 4.700 millones de más. O sea, vendieron cuando el dólar estaba barato, cuando no hacía falta vender. Claro, claro. Exactamente. Y O sea, vendieron. Ahí igual. vendieron, hasta junio, ¿te acordás que dije que había entrado 12.000 millones de dólares? Hasta junio vendieron 11.000 millones de dólares. Pero en julio, no tengo el dato porque el Banco Central todavía no lo publicó, pero seguramente se vendieron 1.000 millones de dólares más. O sea que los 12.000 millones de dólares que tomaron al Fondo Monetario Internacional fue para vendérselo a los amigos. El Banco Central es banco de banco. Le vende solamente a los bancos. El 80% de la venta y más del 80% de las ventas lo compran 9 bancos. 9 bancos privados. El Bilbao Vizcaya, el Santander, Galicia, Macro, Credit Corp, Supervil, el ICBC de los chinos y el Banco Patagonia. Y el Citi. Esos 9 bancos son los que compraron más del 80% de esos 11.000 millones de dólares. Esos bancos se lo quedan ellos o lo venden a sus clientes. O sea que los bancos
El Banco Central es banco de banco. Entonces vos fíjate lo perverso de esto. Y esto es lo peor de todo, que es legal, porque lo fueron llevando siendo legal. La ley 2444, dictada por Domingo Felipe Cavallo en 1994, esa ley al Banco Central le da dos funciones, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Por ahí puede haber un paisito que lo haga, un paisito bananero, no un país, una república no lo, una república ordenada no lo hace. El Banco Central de la República Argentina tiene dos funciones, la de ser agente financiero del Estado y la de ser banco de bancos. Entonces, mirá lo perverso. La deuda, lo que es deuda, que debería estar prohibido venderse, la deuda la toma el Tesoro de la Nación. Como el Tesoro de la Nación paga pesos, le da los dólares al Banco Central. Y el Banco Central le da los pesos para que pague su deuda en pesos. Ahora, ¿qué pasa? Que esos dólares, en vez de conservarlo porque hay deuda pública, el Banco Central se los vende a los bancos. Por eso digo, entraron 12.000 millones de dólares y hasta junio se fueron 11.000. O sea que ese 1.000 más se fue en julio, ya se fueron 12.000. Por eso entran ahora 2.000. Estos 2.000 es para cubrir la fuga que va a haber en el mes de agosto y septiembre. ¿Y por qué te cuento esto? Yo sé que esto es pesado, que es aburrido, sí, pero mirá lo trágico de esto. El Banco Central, el Banco de Banco, le vende los dólares a los bancos y los bancos se lo compran para ellos o se lo dan a sus clientes, pero lo sacan del sistema. Acá nos endeudamos para fugar. Hay deuda y fuga. Sí. Y nosotros nos quedamos con la deuda, porque la deuda se la queda el Tesoro de la Nación. El Banco Central absorbe dinero, al menos absorbe dinero, lo que le deba al Tesoro lo absorbe, pero le da los dólares, que lo que vale, le da los dólares a sus principales clientes o se lo quedan ellos. Esto es lo trágico. Está bien, le dan los pesos al Banco Central. El Banco Central absorbe pesos para que no haya tanta liquidez, pero a cambio de eso perdió los dólares de reserva. Bueno. Claro, se entiende. ¿Y cómo va a ser? Porque esto es lo que yo me pregunto, no sé si estoy entendiendo bien la lógica. Para frenar el dólar, cuando se vaya hacia arriba de la banda de flotación, si va todo el tiempo perdiendo reservas. O sea, va a haber un punto donde no va a haber reserva para sostener al dólar. Exactamente, por eso ahora van a tener cubierto, ellos quieren tener cubierto hasta las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es los primeros días de septiembre. Sí. Para ellos Buenos Aires es, porque si Kicillof no hace una mala elección, Kicillof queda parado como referente político nacional. Sí. No digo que esto va a pasar, yo digo que el gobierno se preserva. El gobierno no el payaso de Milei que no entiende nada, sino los que están detrás, el poder económico. Es Tucenter, Caputo y la gente a la que representan, digamos. Por eso, juegan a que el Estado recibe estos 2.000 millones de dólares para cubrirse los retiros de dólares que va a haber en agosto hasta las elecciones, que son los primeros, creo que es el 7 de septiembre. Si mal no me equivoco, creo que es el domingo 7 de septiembre la elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese interín hay dos licitaciones en pesos, el 13 y el 29 de agosto. Y a esto quiero ir. El problema no solamente son los dólares, sino que el gobierno tiene una fuerte deuda con los bancos en las famosas LECAP, las letras capitalizadas. El total de vencimiento, escuchen por favor esto es un dato de la Secretaría de Finanzas de la Nación, no se mete en la Secretaría de Finanzas de la Nación, deuda pública, datos, así se llama la página, datos, abrir datos y te dice cuántos son los vencimientos que hay en pesos en esta famosa LECAP desde el 1 de agosto hasta el 30 de diciembre. En esos 5 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, vencen 108 billones, come larga, 108 billones de pesos. Si fueran equivalente a dólares, a 1.300 pesos el tipo de cambio, unos 80.000 millones de dólares. O sea que el gobierno debe deuda a LECAP por 108 billones, con B larga, billones de pesos. Unos 80.000 millones, equivalente a unos 80.000 millones de dólares. Por supuesto no lo va a pagar, lo va a volver a capitalizar, pero ahora depende de los bancos. Ellos habían colocado una letra que se llamaba LEFI, la colocaron un año, y la tasa que pagaron fue una tasa del 29% anual. La LECAP, que se renovó la licitación del 29 de julio al 13 de agosto, por 15 días, casi el 44% de los vencimientos los colocaron a 15 días en LECAP a una tasa del 65,33% anual, una tasa del 4,28% mensual. Está dependiendo de los bancos son los dueños de la situación. El gobierno endeudado, sin poder pagar la deuda, tiene que financiarse con los bancos. O sea, esto es lo grave. Por eso te digo,
Va a haber un oleaje inflacionario por aumento del dólar, seguro, pero lo que se prepara para después va a ser muchísimo peor. Muchísimo, porque el gobierno no tiene capacidad para pagar la deuda. Yo te digo lo siguiente. El gasto promedio mensual de la Administración Nacional para pagar a sus empleados públicos, la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, aunque la preste mal, prestar justicia, salud, educación, servicios públicos en general, transferencias a las provincias, es de 10,5 billones de pesos por mes. 10,5 billones de pesos por mes. Los intereses mensuales que debe pagar el gobierno es más de la mitad de esa suma. Más de la mitad de esa suma. El gobierno está quebrado, tendría que dejar de hacer todo para pagarle. Si no capitalizar intereses, no lo puede pagar. No puede pagar con los recursos públicos, no puede pagar la deuda que este mismo gobierno engendró. Es la deuda que este mismo gobierno engendró, no la puede pagar de los recursos públicos. Entonces, está resumiendo. Es cierto que va a haber un presión inflacionaria, lo va habiendo, seguro que hay presión inflacionaria. Que esto va a continuar y se va a profundizar, seguro. Que van a mantener la apariencia por lo menos hasta el 7 de septiembre, van a tratar de hacer el esfuerzo el 7 de septiembre para que no haya ningún candidato, en este caso Kicillof, que pueda, porque Milei, porque no hace mala elección, porque no hay candidato para presentar. Mientras no haya ningún candidato para presentar, Milei queda solo en la cancha. O sea, acá el problema es que hay mucha gente que no toma conciencia de esta situación, mucha gente de trabajo, o desocupados, o jubilados, que lo votan a Milei. Entonces, mientras Milei tenga votos, ellos van a seguir con esta política de endeudamiento, porque como hemos dicho ya muchas veces con ustedes, ellos quieren después quedarse con estos recursos públicos, con estas empresas, con el petróleo, con el gas. Horacio, te consulto algo que antes, meses atrás teníamos un dólar oficial a un precio y un dólar paralelo a un precio superior. Ahora lo que vemos es que tenemos el dólar, vos me corregís si me equivoco, un dólar del Banco Central a 1.375 y un dólar blue a 1.335. ¿Cómo es la cuestión? Y porque es, digamos, el gobierno tiene que hacer operaciones de exportación e importación. Esto fue acordado con los exportadores para que exporten, que el gobierno siempre iba a ajustar el tipo de cambio. En cambio, el blue, como los dólares paralelos, el blue, no sé, no hay ningún acta, ningún registro, pero el blue, sí, y sobre todo los paralelos, el contado con liquid MEP, son operaciones bursátiles. Compro un título, compro una acción y la vendo afuera. La diferencia además es, el tipo de cambio oficial es un acuerdo que tiene el gobierno con los exportadores para que exporten. Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio? Acuerda con los exportadores este tipo de cambio que acaba de leer vos. Los otros son operaciones de compra y venta de títulos. Obviamente eso se frenó. Así como se frena el país, también se frenó la compra de títulos y acciones. ¿Por qué? Porque ya no les negocio para ellos. Ya ¿se está vendiendo menos blue entonces? Porque antes era como un furor. Bueno, porque la gente no confiaba en el tipo de cambio oficial porque estaba mentido el tipo de cambio oficial. Una de las cosas que tenían los gobiernos anteriores no querían exportar, querían sobre todo abastecer el mercado interno. Entonces una forma de garantizar el mercado interno y que los precios sean baratos era frenar el tipo de cambio oficial. Lo que pasa es que ¿cuál era la defensa? La defensa era, hay un blue, y la gente se llama más por el blue que por el oficial. O sea, la política de los gobiernos anteriores, no vamos a discutir si fue buena, si fue mala, si la aplicaron mal, pero la política global era, nosotros vamos a atrasar el tipo de cambio para que la gente, no vamos a poner un tipo de cambio oficial verdadero. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández dijo un dólar de 400 pesos y el blue estaba a 800. Bueno, vamos a poner un tipo de cambio que es el de las exportaciones. Entonces el exportador prefería vender al mercado interno que exportar. Acá es al revés. Acá, lo dijo el infradotado apenas llegó, en la Argentina está prohibido no exportar. Entonces ellos acá adelantan el tipo de cambio para exportación para que todos vendan. Ese fue el acuerdo. Pero no solamente. Pero primero ahí te la acuerdo. En cambio los otros son no el blue, que el blue es muy negro, muy oscuro como sea, pero sí está relacionado con los otros dos, con el contado con liqui y el MEP, son dólares de operaciones bursátiles. Y como las acciones de empresas no crecen porque la recesión económica ya es fuerte, porque tenés empresas que están en concurso, porque otras no pueden cubrir las deudas que tienen, todo eso ha hecho que se frenara esa compra de acciones. Entonces esto hace que ese dólar ya no sea tan demandado, porque ¿quién va a demandar dólares para comprar una acción de la empresa y venderla afuera si no sabes cuánto vale esa acción? Y afuera tampoco te la compran. Entonces esa situación fue la que amedrentó el precio de los dólares paralelos. En cambio el gobierno
acordó con los exportadores aumentar el tipo de cambio y lo que está haciendo. Ahora te digo, Sí, eso por un lado, pero por otro lado, que es más grave, es mucho más grave todavía, el gobierno no tiene los dólares para pagar la deuda. Entonces el gobierno lo que está haciendo al adelantar es dando la posibilidad que ingresen dólares, porque quiere que ingresen dólares para poder pagar la deuda. Estos 2.000 millones de dólares, como te dije, que le entra al fondo, le permite llegar hasta septiembre. Pero después necesita dólares. Y se acabó la cosecha, lo que decía recién Gabriel. sí. No vendieron cuando no guardaron dólares cuando podían haberlo guardado. Ahora pretenden que el campo, sobre todo, son la principal exportación, le venda, se adelante las ventas en lo que resta del año. Es bastante precario todo. Sí, sí. ¿Qué hace el gobierno además? Acordate que le perdonó 1.000 millones de dólares en un solo día. A un año le perdonó 1.000 millones de dólares cuando le bajó los derechos de exportación. O sea, el gobierno necesita dólares como el agua. Como necesita dólares como el agua, le da toda esta prebenda. Le adelanta el tipo de cambio y le saca impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vos le sacás impuestos, ¿le tenés que cobrar a los demás o tenés que endeudarte en pesos? ¿Por qué llevamos esta deuda? Porque este gobierno alegremente le perdonó. Mirá el tipo lo que hizo. Mirá lo que hicieron estos. Acá hay maldad manifiesta. Le sacaron el impuesto país. El impuesto país es para la compra de dólar billete. Si vos tenías dólares importados, vos no pagabas el impuesto país. Pero si vos tenías que sacarle dólares a un banco para comprar afuera, ahí te cobraban un impuesto país del 30%. Y llegó a recaudar en el año 2024 1,5% del PBI. 1,5% del PBI es un impuesto importante. Lo eliminó. Para quedar bien con los ricos, dijo, no, está bien, que importen lo que quieran, no le compramos más ese impuesto. Al no cobrar ese impuesto lo tienen que compensar con deuda. ¿Por qué se endeuda tanto este gobierno? Porque eliminó impuestos. Le bajó el impuesto a los bienes personales. A los ricos le saca los impuestos. No hay impuesto a los propietarios. A nosotros nos cobra el IVA, que no lo podemos eludir. IVA, impuestos internos, impuestos al combustible. Sí. Pero cuando Bien. vos bajas de impuestos tenés que endeudarte, porque no tenés recursos propios, tenés que... Entonces, el gobierno mismo se llevó a este callejón sin salida. El gobierno mismo yo, por un lado, cuando pudo haber comprado dólares no lo compró. Y ahora le está dando todo tipo de prebendas para que te hagan los dólares que necesitan para llegar a fin de año. Bien. O por lo menos hasta las elecciones del 26 de octubre. Y que Lo ven estamos todo con ojos. en la cuenta regresiva, justamente. Horacio, Esto es lo que está pasando. sí. Sí, Horacio, sí. querido, te agradecemos mucho este tiempo, esta charla con nosotros y vamos a seguir en contacto, por supuesto, ¿eh? Mira, yo sé que es pesado y ustedes tienen la posibilidad de hablar con su público y tratarlo de descifrarlo de la forma más castellana posible. Pero en resumen sería, Sí. este gobierno depende cada vez más de los grandes bancos, de los 9 bancos grandes que están en este país. El Banco Central solamente le vende dólares a los bancos. Los bancos le han comprado los dólares, le han comprado los 12.000 millones de dólares que ingresaron con el fondo y le van a comprar estos 2.000 que vienen ahora. A cambio eso le da pesos al Estado. El Estado con los pesos va cubriendo las deudas que tienen pesos. Tiene una deuda de 108 billones de pesos. 108 billones de pesos que va a renovar no puede pagar todo, va a tratar de renovar en su totalidad. La última licitación, ahí hubo unos 1,4 billones de pesos que no se renovaron. Esto ya le crea un problema. Entonces va a tratar de cubrir, de renovar todo. Y si no, va a tener que pagar, le va a tener que dar la plata. Y para eso necesita vender dólares. Es un circuito perverso de la que no se sale, salvo que vos te declares en quiebra y declarándote en quiebra entras a vender tus activos públicos, que es lo que finalmente quieren los acreedores. Te mandamos un abrazo, Horacio, querido. Que tengas una buena semana, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, un abrazo. Nuestro querido Horacio Robelli, su columna semanal, y lo vamos a tener, por supuesto, con detalles en el Tucumano. Pasan 2 minutos de las 11, seguimos de esta manera.